antes uno tenía para conocer la doctrina social de la Iglesia ir a las encíclicas sociales. Y hoy podemos decir, las encíclicas sociales, 10 diríamos hasta la actualidad, no dejan de ser importantes porque quien quiere conocer la doctrina de las fuentes, el que ya sabe el compendio, ya puede ir atrás hacia las encíclicas que son su fuente, o para completarlo después, porque Benedicto XVI en el 2009 sacó una nueva encíclica que es Caridad en la Verdad, y entonces hoy, para tener más o menos cerrado el concepto de doctrina social de la Iglesia, tenemos que sumar el catecismo y el compendio de la doctrina social de la Iglesia más esa encíclica. Este sería. Entonces hay documentos de distinta jerarquía. Este lo hizo el Consejo Pontificio de Justicia y Paz. Este lo escribió el Papa. Y entonces son documentos que tienen una jerarquía diferente. Este tiene una jerarquía mayor porque es, digamos, el magisterio oficial del Papa. Este también, pero no lo hizo el Papa. Me dice decir que con la aprobación del Papa, pero no lo hizo el Papa. La historia del compendio es linda contarla porque Juan Pablo II, cuando viene a América en el 92, dice, así como tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, sería lindo tener un catecismo social. Y entonces este compendio arranca con la pretensión de ser catecismo social. Y luego hay algunas críticas porque la manifestación era la siguiente: si la doctrina social es la iluminación del Evangelio o la reflexión sistemática del Evangelio sobre la realidad social, hacer un catecismo que iba a durar 500 años como que cristalizaba la doctrina social de la Iglesia. Y entonces decir, bueno, no, la doctrina social de la Iglesia es esto para siempre. Y para nosotros que tenemos la fortuna de que 2004, ahora, si bien hubo algunos cambios, la crisis del capitalismo internacional en 2007, todavía sigue manteniendo, digamos, la vigencia de la proximidad del texto. Pero de acá a 100 años las realidades van a ser distintas. De acá a 100 años los autos van a volar. No sé los nuestros, pero digamos que va a haber autos que vuelen, va a haber autos que vuelen. Entonces, le bajaron la idea inicial, que era catecismo, le bajaron un pendón y lo hicieron compendio, ¿no? Siguió adelante, pero con una jerarquía menor. De todos modos, el compendio también tiene algunos números dedicados a la doctrina social de la Iglesia. Esto es porque, bueno, algunos diríamos, dentro de la teología, la doctrina social de la Iglesia viene buscándose un espacio. Juan Pablo II le dio un mayor espacio o estatuto epistemológico, como se dice. Normalmente, diríamos, la doctrina social de la Iglesia era algo tangencial e inclusive, diríamos, en la misma formación sacerdotal. Usted, padre, cuando tuvo un cuatrimestre de doctrina, con el padre Stoffel, bueno, que era el padre Stoffel, lamentablemente murió prontamente por una cuestión de salud, pero era, diríamos, quien más nos entusiasmaba en el tema de la doctrina social de la Iglesia, pero en un plan de formación donde el padre estuvo 7 años estudiando, una hora y media por semana. Y entonces, eso para decirle que ocupa un pequeño lugar en la formación y lucha por la presencia, ¿no? Entonces, allí
Juan Pablo II, en una de las encíclicas que él saca, dice: la doctrina social de la Iglesia es parte de la teología, más particularmente parte de la teología moral, y le da también una jerarquía dentro del pensamiento, diremos, de la Iglesia. No es teología dogmática, pero entonces ocupa un lugar en la formación. Entonces, con eso, diríamos, todos básicamente van a tener una mirada, es decir, para los que quieran académicamente, es decir, nosotros vamos a hacer doble certificación. Una certificación de cruzado y una de certificación con cruzado y evaluación para el que le interese. La evaluación la estamos pensando en una aplicación de la doctrina social de la Iglesia en el ámbito en donde ustedes se desenvuelven. Entonces, si están en la educación, es decir, pensamos, por ejemplo, no hay, para el nivel inicial, no hay diríamos, un folleto, un libro, algo que diga educar la dimensión social de los alumnos de ese nivel. Para el nivel primario tampoco, ¿no? La doctrina social de la Iglesia hace algunas propuestas de incorporarlo en la catequesis, pero que todavía como tal no lo hemos logrado. Es decir, el único país que logró algún avance en esto fue Chile, y me contaban que por un tiempo, ¿no? Así, cuando hacemos la formación catequética, pensamos más en la cuestión de la fe y en la cuestión individual, y nos falta ampliar la dimensión social. Entonces, bueno, allí hay un desafío. Bueno, el padre tiene allí una ciudad entera para difundir la doctrina social de la Iglesia, y bueno, y también las estrategias, digamos, cómo llegar, ¿no? En alguna medida nos dio un mensaje Francisco, que era Monseñor Arancedo, que todos lo sabíamos, pero dice lo que en realidad Jesucristo decía, que tenemos que salir a difundir, que tenemos que salir, diríamos, a compartir este tesoro que nosotros tenemos, que es ser cristiano, y en particular este tesoro de la doctrina social de la Iglesia, que ninguna otra religión lo tiene sistematizado. Es decir, ninguna otra religión tiene sistematizada su pensamiento social, tienen inquietudes sociales, pero entonces nosotros tenemos para ofrecer esto. Los obispos, en el documento de Navega Mar Adentro, que era una propuesta, digamos, para Argentina de la evangelización, reflexionando sobre la doctrina social de la Iglesia, decía: en un país constituido mayoritariamente por bautizados, resulta escandaloso el desconocimiento y por lo mismo la falta de vigencia de la doctrina social de la Iglesia. Esta ignorancia e indiferencia permite que no pocos hayan disociado la fe del modo de conducirse cristianamente frente a bienes materiales y a los contratos sociales de justicia y solidaridad. La labor educativa de la Iglesia no pudo hacer surgir una patria más justa, porque no ha logrado que los valores evangélicos se traduzcan en compromisos cotidianos. En síntesis, la mayoría de nuestra dirigencia política se formó en nuestra universidad, en nuestras terciarios, en nuestras escuelas. La mayoría de nuestros dirigentes sindicales, la mayoría de nuestros dirigentes empresariales, y nosotros no logramos hacer vida los valores evangélicos que en el orden social son la doctrina social. Y si bien tenemos manifestaciones, diríamos, solidarias,
tenemos el gran peligro de culturalmente estar siendo, diríamos, de pensamiento liberal y competitivo. Y entonces nuestra forma de actuar solidaria, cooperativamente, va desapareciendo. Entonces se valoran más otras cuestiones, el orden cultural y en nuestras acciones, que hacerlo bien. En nuestras escuelas, en nuestras, a veces, parroquias, en nuestras universidades, los criterios para el manejo del personal, los criterios para la toma de decisiones, se ven que están más iluminados por un espíritu no desde la doctrina social de la Iglesia. Después, en 1992, Puebla, allí hay unas cuestiones interesantes sobre la visión del hombre, sobre la ideología. Santo Domingo, 1979, Puebla, 1992 Santo Domingo y 2007 Aparecida, que se acuerdan, le regaló 2 libros a la presidenta. El otro no encontré el título. Uno es el documento de Aparecida, cuando fue de visita, y el otro dicen que era un informe sobre la pobreza en Argentina. No sé quién lo había hecho, porque lo busqué por todos lados, no pude encontrar. Así que, pero bueno, y ahora, bueno, el padre ahora nos dice, porque yo también vi la nota, pero más recortada, que decía que y no veía, diríamos que, bueno, apuntaba a este documento y a Aparecida, que es la que nos manda a misionar. El compendio y las encíclicas pueden acceder al conocimiento directo de la doctrina social de la Iglesia. Tuve la oportunidad de estar con el cardenal Martino, Monseñor Martínez, que es el secretario de la Comisión del Consejo Pontificio, y él me decía, yo decía, bueno, nosotros teníamos una propuesta de ir a llevar la doctrina social de la Iglesia a las parroquias, que todavía no diríamos, no es, una es la idea, y él me decía, mira, uno de los grandes desafíos sería traducir el compendio a un lenguaje más amigable para el tema de las parroquias. Entonces, digamos, esas traducciones, la mayoría desde antes existían los manuales de doctrina social de la Iglesia. Entonces yo había traído aquí, digo, lo voy a suprimir. Hay manual, la mayoría de los manuales son anteriores, toda esta pila acá, son anteriores al compendio. Al aparecer el compendio, ha sido nuestro caso, ha sido otros, que dice, bueno, ¿qué podemos nosotros decir? Que mejor texto que el elaborado por la propia Iglesia. De todos modos, hay un par de manuales que salieron después, inclusive, que el compendio mismo. Hay otro material. En Argentina se hizo el primer Congreso de Doctrina Social de la Iglesia en el 2011. Nosotros tuvimos la suerte de participar y allí se trabajó en diferentes comisiones también temas de preocupación para la Iglesia. Hay dos visiones. Nosotros participamos de la visión que la doctrina social de la Iglesia es el análisis, o digamos, es el método deductivo bajando del Evangelio al análisis de la realidad social. Hay otras miradas que la doctrina social de la Iglesia es lo que el pueblo hace y que ilumina, diríamos, a la Iglesia sobre lo que hay que hacer. Y entonces después, cuando uno baja a cuestiones programáticas concretas, hay dificultades. En esto quiero decir, la doctrina social de la Iglesia nos va a dar la orientación, pero después en la aplicación histórica, concreta y práctica, allí no hay, diríamos,
absoluta unidad en lo que pensamos. Entonces es algo que tenemos que construir. A ver, ayúdenme a ver lo que ya que es la doctrina social de la Iglesia. Acá diríamos por el método agustiniano toda respuesta está bien. Nosotros podríamos decir, bueno, también como dice alguno, lo que no es una ideología y no es un partido político. Ahí el cardenal decía la diferencia entre un partido político y la doctrina social de la Iglesia es que nosotros podemos hacer este curso, diríamos, no pensando en resultados hoy en armar un partido con los que participamos, sino en apostar al tiempo, en apostar en que sienta la vocación, diríamos, que ocupe un lugar de mayor, diríamos, que en el lugar que esté transforme su grupo y que además que se sienta llamado a una vocación política, ya sea partidaria, gremial, ya sea vecinal, de dirigente en alguna cuestión, en los medios de comunicación, pueda, diríamos, ejercer desde allí una transformación. Entonces, pero nosotros, diríamos, en ese sentido no conformamos ni el partido de la Iglesia, porque la Iglesia tiene, ¿cuál es el fin de la Iglesia? La evangelización tendiente a la salvación de todos los hombres. Entonces es un fin trascendente, es un fin que va más allá del fin político, que el fin político es la búsqueda del bien común, es el fin terrenal. Y ahí me gusta decir, como decía un filósofo, Jacques Maritain, si la política tiene un fin terrenal y la Iglesia tiene un fin trascendente, en el orden de los fines, ¿cuál es más importante? Y entonces uno puede mirar allí porque evidentemente hay otro enfoque. La tradición de la Iglesia ha dicho que la doctrina social de la Iglesia es el magisterio oficial, las declaraciones del magisterio oficial de la Iglesia en materia social. Nosotros tenemos allí a Santo Tomás que da un poco también lo que es la paz. Y después las mismas encíclicas sociales. Las mismas encíclicas sociales son fuentes de la doctrina social de la Iglesia. Y allí yo les puse también, diríamos, una segunda mirada. Este es, diríamos, lo que clásicamente definíamos como fuente de la doctrina social de la Iglesia. En un segundo punto están la revelación y la naturaleza humana. Es decir, el orden natural también como fuente de la doctrina social. Es decir, yo tengo certezas del mensaje social a través de la revelación, pero aún puedo descubrir que tengo que respetar el medio ambiente, aunque yo no tuviera acceso a la revelación, porque cuando agrego al medio ambiente noto que se desequilibra. Entonces, además, el orden natural nos permite compartir con los no creyentes también algunas de las situaciones. De hecho, la doctrina, me contaba Calvet vino las primeras veces y decía, el compendio vino una vez y apenas había salido y no estaba muy contento con el compendio, porque decía, bueno, que era esto, ¿no? Que cristalizaba mucho la doctrina. Volvió al año siguiente y estaba re contento con el compendio. Y entonces, pero además, al estar re contento, digamos, lo que remarcó es la fuente de la revelación del mensaje. Y entonces por ahí toma fuerza esto, ¿no? Mi hijo va a un colegio del arzobispado que usa
y que cuando presentan el origen del hombre viene un mono que se viene parando, y yo digo, bueno, está bien. Después en catequesis o en religión le dirán, no, mire, el mono no, o le explicarán la intervención de Dios del mono y que Jesús en realidad no era el revolucionario, digamos, como si fuera una ideología más. Pero esto pasa cuando digo, bueno, pero entonces vamos a reemplazar el libro por... Y ahí también tenemos sedes vacantes en producciones propias, ¿no? De decir, bueno, nosotros tenemos el 25% de la educación, bueno, de la educación en manos, diríamos, de la Iglesia. Tendríamos que tener, hay algunos esfuerzos, ahora editorial Lobo o algo, la Constitución que dice que en el 57 o 53. Dice el artículo 3, creo que el artículo 3 que dice la religión oficial de la provincia es la católica apostólica romana. Dice, bueno, pero ¿por qué? Y porque el 80% de los santafesinos eran bautizados. Entonces, digamos, y los legisladores dijeron, sin que eso signifique menospreciar otras visiones o, digamos, anular la pluralidad de las religiones, sin embargo, si hoy se discutiera, posiblemente lo sacan. Igual seguimos siendo el 70%, pero diríamos con menos ganas de militar, diríamos la diferencia. O sí, o quizás, yo digo, porque mira, marcha hicimos un montón y éramos muchos, pero por ahí no miran la cantidad que son en las marchas. Entonces digo, o nos cansamos de marchar, marchamos y nos votan y perdemos, diríamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos el lugar en el mundo político. Cuento esto como anécdota, hacemos un corte de 10 minutos ahora. Hoy entonces vamos a la segunda parte, a las 8:10 volvemos. Un diputado y un senador estudiaron en la Universidad Católica. Uno de contador y otro de abogado. Y entonces cuando se votó la unión de personas del mismo sexo, miro la foto y veo al que era contador, le veo la mano, mira, qué bien, digo, qué bien. Claro, yo miré esta mano, pero después miro bien y tenía la otra levantada así. Y yo digo, bueno, perdí. Está bien, es la libertad. El senador de Córdoba dijo, un preámbulo de idea de voto de la Virgen, qué sé yo, y que va a misa y todo, y entonces, bueno, esto que habíamos arrancado, esto de que no logramos hacer vida las enseñanzas, porque lo que sí tengo claro es que él sabía qué piensa la Iglesia y cuál es el proyecto de Dios para la familia. Y que optó, porque lo tenía Kirchner atrás, que además le había dado un cargo importante, en, diríamos, seguir teniendo el cargo importante, más allá de la cuestión de la elección. Termino con esto en esta parte, digamos, cuál es el camino para el estudio de la doctrina social de la Iglesia. Entonces nosotros decíamos, si es teología y teología moral, el método es principalmente deductivo, de las premisas generales, de los principios generales. Digamos, nosotros lo ponemos el Evangelio con la realidad social.